Bendiciones mis hermanos, bienvenidos, hoy es viernes, es un día especial, día en el cual nosotros nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Este es su programa Edificando Creyentes, un espacio que nace en el corazón de Dios y también en nuestro espíritu para poder bendecir tu vida espiritual y poder llevarte una palabra de edificación. La palabra transforma, reforma y cambia, la palabra hace muchas cosas en nuestra vida. Y cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo y nuestro corazón para amar la palabra y estudiar la palabra, cosas van a cambiar en nuestra vida. Recuerde, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que cuando usted abre su corazón a la palabra de Dios, Dios le hablará a su corazón. Yo le invito esta noche que deposite su confianza en Dios, que descanse en Dios, que le pida al Señor que le transforme su corazón. Dígale: Dios, enséñame tu palabra. Yo quiero caminar en tu palabra. Yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Salmo 105, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno. Bienvenido, bienvenida donde quiera que usted nos esté viendo, ¿verdad? Es una alegría el saber que usted forma parte de este programa, de este espacio. Desde acá de Tegucigalpa, Honduras, le saluda el pastor Guillermo Flores, ¿verdad? De la iglesia Palabra en Acción Honduras. Así que nos enriquecemos, nos gozamos y nos alegramos el saber que Dios tiene planes de bien para nosotros. Y yo vengo esta noche para anunciarle esos planes de bien para su vida en el nombre de Jesús. Acompáñeme en una oración breve, corta, para que el Señor bendiga esta noche. Padre, te pedimos ayuda de tu Espíritu Santo, que pongas la sabiduría en mi corazón, en mi boca, Señor, para hablar tu palabra. Te pedimos, Señor, que usted nos edifique, que usted, Señor, nos muestre, Padre, su corazón a través de la palabra. Te pedimos esta noche espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Que esta noche, Padre, podamos conocer su amor y su voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, levanta a los caídos, de gozo a los que están tristes, Señor. Padre, liberte a los cautivos, Señor. Dé vista a los ciegos, Señor. Que los cojos puedan saltar, Señor. Que el Espíritu del Señor pueda resplandecer sobre sus vidas, Señor. Haga milagros, Señor, en la medida en que compartimos su palabra. Usted dice, Señor, que en su palabra no regresa vacía. Y confiamos en esa palabra, que así será, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos comenzado una nueva serie titulada El crecimiento espiritual. Y estuvimos hablando la semana pasada de la etapa de la infancia. Y la semana pasada estábamos en preescolar. Éramos aquellos bebés que nos llevaban a preescolar. Y ahí estábamos aprendiendo cosas simples, cosas sencillas. Pero ese tiempo escolar terminó. Y ahora viene el tiempo de ir a la escuela. Una nueva temporada, un nuevo tiempo. Hemos crecido, yo espero que sí, y vamos a seguir creciendo. Ahora vamos a la escuela. Vamos a la escuela. Cuando nosotros vamos a ver esta noche la etapa de la niñez. La etapa de la niñez. Dejamos por un momento la etapa de la infancia y nos graduamos y vamos a la escuela. Vamos a la escuela para aprender hoy cosas mejores, cosas diferentes de las que aprendimos en preescolar. Y así que nosotros estamos gozosos porque hoy vamos a aprender cosas nuevas. Así que como alumno usted trajo su papel, su cuaderno, su lápiz, ¿verdad? Su corazón y su disposición para poder aprender en el nombre de Jesús. Qué bueno. El libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Vamos a iniciar esta noche con el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, qué importante es el ejemplo que puedan brindar los padres a los hijos con su forma de vida. Eso es más importante que cualquier forma de educación que podamos recibir externamente. El modelo de vida que nosotros como padres podamos transmitir a nuestros hijos, porque es en casa donde se aprenden todos los
valores. Es en casa donde aprendemos todos los valores. En casa aprendemos principalmente, uno de los valores es el temor a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios, buscar a Dios. Y por eso cuando vamos muchas veces a la escuela, ya somos niños modificados, dependiendo de lo que llevamos de casa en nuestro corazón. Y así vamos creciendo en la medida en que nosotros estamos viendo la formación que estamos teniendo en casa, mis amados hermanos. Así que en otros tiempos era común que los padres estudiaran una carrera y los hijos estudiaran la misma carrera, la misma profesión. ¿Sabe por qué? Porque los hijos querían ser como sus padres. Muchas de esas cosas han cambiado. Hoy ya nuestros hijos, y vemos las personas que tienen negocios, que tienen empresas, ¿verdad? Ya los hijos no quieren ser lo mismo que estudiaron sus padres. Ellos quieren tomar sus propios caminos. Cuando hay un legado, cuando hay una herencia, cuando hay una bendición, aún así los hijos no quieren seguir los mismos caminos de los padres. Ellos están siguiendo un camino diferente. Porque Dios, para traer una bendición a los hijos, Dios trabaja por medio de generaciones. Y una generación se compone de 40 años. Cuando Dios llamó al primer hombre para bendecir a Abraham como padre, le dio una promesa. Y esa promesa se cumplió en su hijo Isaac. Pero los frutos los vio el nieto llamado Jacob. Qué importante es entonces que nosotros podamos entender que Dios trabaja en procesos, que Dios trabaja por medio de generaciones, mis amados hermanos. En la vida natural, pero en la vida espiritual, Dios pone instrumentos, Dios pone ministros, Dios pone siervos para ayudarte a crecer, para en ti depositar el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios en tu corazón. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, voy a leer la traducción lenguaje actual, libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Este pasaje nos enseña a nosotros, a cada uno de nosotros, que los dones del ministerio fueron dados a la iglesia para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los santos somos usted y yo, los que hemos sido salvos, comprados, lavados, redimidos con la sangre de Cristo, hijos de Dios, llamados, escogidos por nuestro Padre Celestial. Y nos da estos dones ministeriales para que podamos tener ese crecimiento espiritual que como creyentes, como hijos, necesitamos. Y cuando los ponemos a la par, el crecimiento natural y el crecimiento espiritual, nos damos cuenta que van de la mano. Porque la madurez se va midiendo en la medida en que nosotros vamos creciendo. Vamos aprendiendo cosas hermosas acerca del Dios que nos llamó, del Dios que nos escogió. Porque como hijos tenemos un modelo de padre. Y yo sé que a veces es difícil porque vivimos en una sociedad donde la paternidad no ha sido el elemento que ha jugado un papel importante como en generaciones, décadas pasadas. La paternidad se fue perdiendo poco a poco. Y vemos niños que van creciendo sin esa paternidad. Cuando llegan a la iglesia, entonces, encuentran paternidad. Porque los pastores somos como padres para cuidar de todos aquellos hijos, de aquellas hijas que llegan al rebaño del Señor. Y comenzamos a alimentarlos con la palabra. Y comenzamos a restaurar sus corazones. Y comenzamos a bendecir sus vidas. Y comenzamos a influenciarles de tal manera que puedan creer que ellos pueden hacer cosas grandes para Dios. Y que a pesar, como dice la misma Escritura, que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá.
Y entonces cuando Dios te da un don del ministerio, de los pastores, los ministros, para enseñarte la palabra, si tú abres tu corazón y lo recibes, Dios va a comenzar a cambiar tu vida y a cambiar tu corazón. Y todas aquellas heridas y procesos de dolor, de tristeza que quedaron en tu corazón, Dios va a comenzar a sanarlas. Y Dios pone padres, pero también da madres espirituales. Madres que puedan cuidar a las mujeres, a las jovencitas, espiritualmente hablando, con consejo, con ayuda espiritual, con el ejemplo, con el testimonio, para que tú como mujer puedas ver que en Cristo Jesús sí podemos cambiar, sí podemos crecer. No podemos quedarnos en el mismo lugar, estancados donde estamos, donde nacimos. Tenemos que salir adelante. Y eso solamente se produce gracias a la misericordia de Dios. Así que esos santos somos usted y yo. Lastimosamente, demasiados creyentes actúan arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y esto les sucede porque no reconocen que necesitan un pastor. Alguien que esté bajo su cuidado, que les enseñe la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 12, dice las siguientes palabras: hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿De qué está hablando? De los dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Puso estos dones en la iglesia para ayudarte a crecer y para ayudarte a madurar. Reconozco entonces que mi trabajo como pastor es equipar a los santos para la obra del ministerio, sin importar si permanecen a nuestra congregación o no, si están bajo nuestra cobertura o no. Todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo y que amamos a Dios, y todos aquellos que están viendo ahora mismo esta palabra, están siendo enseñados, están siendo edificados, están siendo llenados del Espíritu, de la revelación y del conocimiento que hay en nuestro corazón, para que ustedes puedan madurar y para que ustedes puedan ser personas de bendición, gente que camina en los propósitos de Dios, y que usted pueda decir: gracias, porque no estoy solo, alguien cree en mí, Dios cree en usted principalmente. Amén. Dios te formó, Dios no te arrojó y Dios no te puso en la tierra por accidente o por casualidad. Hay un propósito grande en tu vida. Y cuando tú comienzas entonces a escuchar la palabra, el consejo de Dios a través de aquellos dones y personas que Dios puso a tu lado, tú comienzas entonces a disfrutar la vida que Dios te ha dado. Ya la vida no va a ser una carga, ya la vida no va a ser una decepción. La vida va a ser una bendición, una alegría, porque tú vas a querer ser como aquellos que te enseñaron. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo. Yo recuerdo cuando vi al predicador en la plataforma. Yo me sentaba en primera fila en la iglesia y decía en mí mismo: yo quiero ser como él. Yo quiero predicar un día como él. Lógicamente yo estaba empezando en los caminos del Señor, pero había un modelo que me inspiraba. Su rostro, su corazón, sus palabras, su conducta. Me enseñaban entonces que había una oportunidad, que yo podía creer, que yo podía salir adelante. Y yo sé que muchos están siendo inspirados por el modelo, que son sus pastores, que son sus líderes, que son aquellas personas que Dios ha puesto a su cuidado y bajo su camino. Entonces, yo quiero decirle que usted reciba bendición de Dios. Moisés equipó a Josué. Elías, dice la palabra del Señor, equipó a Eliseo. Eliseo equipó a Giesi. Pablo equipó a Silas y a Timoteo. Y vemos a Jesús nuestro Señor equipando a los 12. Y todo el trabajo consistía en enseñarles el propósito de Dios para la obra del ministerio. Recuerde, somos de generación en generación. Y las generaciones que vienen después de nosotros son los que van a estar cuando nosotros ya no estemos. Y ellos van a predicar y ellos van a enseñar a sus generaciones también.
Entonces siempre habrá en tu vida y en tu casa alguien que transmita la bondad del Señor para todas las generaciones que vienen detrás de nosotros, mis amados hermanos. Así que en griego la palabra niño es paidón. Paidón viene de una palabra griega. Y esta palabra se usó para niños que van desde la edad de los 5 a los 12 años. Paidón son niños que están siendo formados, que están en una etapa de crecimiento, ¿verdad? Y entonces aquí también el niño descubre que puede escoger conocer a Dios como Jesús lo hacía. A los 12 años estaba en el templo del Señor conociendo las Escrituras. Y con este comienzo ya el niño ya no es como el infante, ya no es como el bebé. Aquí el niño ya conoce íntimamente quién es su padre, quién es su madre. Cuando el niño llega a ser un niño en esta edad, ¿verdad? Aprende obediencia y aprende servicio, pero también aprende a distinguir entre lo falso y lo real, entre lo que es bueno y lo que es malo. Él aprende en la etapa de niño a conocer ciertas cosas que él no debe hacer y las cosas que debe hacer. Recuerdo en las reuniones de padres en la escuela, recuerdo que en la primera sesión de preescolar, cómo estaba llena de padres. Estaban los dos, papá y mamá, con sus bebés, con sus niños, orgullosos. Cada evento, cada actividad, ambos padres participaban. Concluíamos esa reunión, veníamos a la reunión de primaria de los niños. La reunión menguaba. La reunión ya no era la misma. Aun cuando eran más aulas y más niños los que estaban matriculados, la cantidad de padres y la cantidad de familia disminuía. ¿Y sabe por qué? Porque en el proceso de transferencia o de cambio de la infancia a la niñez, hay cosas en esas familias que quizás no se entendieron y comenzaron a separarse y comenzaron a divorciarse y comenzaron los niños a sufrir efectos y dolor en su corazón y comenzaron a ver las raíces dentro de su propio hogar, comenzaron a recibir el dolor y el rechazo, y estos niños, muchos de ellos heridos, pequeños, pero con dolor en su corazón. Por eso es importante que cuando vienen a la casa del Señor, nosotros como hijos de Dios, como pueblos, como hermanos, podamos amar a los niños, podemos abrazar a los niños, podamos dejar que los niños, como Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y entonces esta noche, como la semana pasada, vimos características de lo que es la infancia. Hoy vamos a ver las características de lo que son los niños. Número 1, vamos a ver que los niños son curiosos. Los niños son curiosos, los niños preguntan de todo. Y hay una frase que no cambia, no importa la respuesta que usted les dé, ¿por qué? Usted les da una respuesta, ¿por qué? ¿A dónde vamos? ¿A tal lado? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Los niños son curiosos. Y si es un niño que está pequeño y su mamá está embarazada, le pregunta, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es que tiene un hermanito, una hermanita que viene en camino? Usted tiene que explicarle a ese niño con amor, diciéndole, dígale, esto que ves aquí es un niño, es un hermanito, es producto del amor entre tu padre y yo, que te viene a hacer compañía. No le diga cosas que la cigüeña te va a traer un hermanito, porque eso no es cierto. No le diga cosas que Santa le va a traer un hermanito, porque eso no es cierto. Háblele la verdad. Cuéntale a sus hijos la verdad. Deles la verdad, mis amados hermanos. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando los hermanos recién convertidos vendrán con preguntas a nosotros también. Y nosotros tenemos que tener la verdad, tenemos que tener la respuesta. Ellos querrán saber muchas cosas y preguntan de todo. No nos cansemos cuando ellos estén preguntando.
No digamos esta hermana, este hermanito que pregunta de todo, ya me tiene, no. Recuerde que son niños y los niños están en la escuela para aprender, ¿verdad? Yo le aseguro que si usted fuera un maestro, estuviese enseñando en la escuela, usted le haría preguntas a los niños, o le gustaría que los niños le hicieran preguntas a usted. Claro que sí. En la vida espiritual así es. Todos los que recién conocen al Señor y están en una etapa de la niñez y han pasado por meses ya de estar en los caminos del Señor, quizás meses, quizás años, 2, 3 años en los caminos del Señor, se encuentran en una etapa de la niñez y es que están en una etapa de crecimiento espiritual. Ahora, la curiosidad ha sido parte del ser humano. ¿Ha oído una frase usted? Y hoy se la pregunté a mi esposa qué significaba. ¿La curiosidad mató al gato? ¿Qué significa? ¿Qué significa para usted? La curiosidad mató al gato. Somos gente curiosa. ¿Sabe cuando hay un accidente? Gente corre y sale de todos lados para ver qué fue lo que pasó. ¿Y qué pasó? Y uno le pregunta al otro, ¿qué pasó? Pues no sé, y vengo llegando. No sé, estaba arriba de repente. Y todos comienzan a hacer sus comentarios. Y no son gente que brinda socorros médicos, no son paramédicos, no son policías que tal vez van a ayudar en una situación de un accidente. Pero ahí está lleno de curiosos. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Dice que a Jesús lo seguían multitudes para ver los milagros. Para ver los milagros. ¿Sabe? Usted y yo debemos de aprender a no solamente ser curiosos, sino solamente también ser participantes de los milagros que Dios está haciendo en el nombre de Jesús. Los atenienses, dice la Escritura, que era gente que se interesaba por conocer cosas nuevas, eran curiosos. Cuando escuchaban un conferencista, un predicador, nuevas enseñanzas, querían invitarlos y tenerlos en sus areópagos, y tenerlos en sus sinagogas, y tenerlos en sus templos, y tenerlos en sus lugares de reunión. Y uno de esos pueblos que se llaman los atenienses invitaron al apóstol Pablo para que les compartiera de esa nueva enseñanza, de esa nueva palabra, porque Pablo tenía una palabra bien profunda en su corazón. Y Pablo era un hombre inspirado cuando hablaba por el Espíritu Santo, que despertaba el deseo, el interés de cada oyente. Entonces los atenienses, como curiosos, niños curiosos, querían saber. Y qué bueno que invitaron al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía un mensaje bueno para ellos. En Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículos 19 al 21. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. El evangelio para ellos era cosa nueva. Lo habían oído en una plaza, lo habían oído allá en el parque, y lo invitaron al Areópago a que Pablo les compartiera la palabra. Así dice que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad, gente importante, y estos le dijeron: lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? ¿Verdad? Los niños son curiosos. ¿De qué se trata? Así que le van a preguntar a usted: pastora, pastor, hermano, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo hacen de esta manera? ¿Y por qué no lo hacen de esta manera? Ellos van a preguntar de toda manera. Entonces, número 1, los niños son curiosos. Número 2, los niños son fluctuantes. Son fluctuantes. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vaya anotando ahí para que tenga un fundamento de la palabra. Efesios 4, 14. Pablo dice a los efesios, creyentes como usted y como yo, ya habían recibido a Cristo, pero eran niños. Oiga esto: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí hay 3 palabras que vamos a leerlas brevemente. Número 1 es la palabra fluctuante.
Y esta palabra significa aquel que vacila, aquel que duda, aquel que es semejante a la onda del mar que es llevado y es traído, aquel que claudica entre dos pensamientos, aquel que tiene opiniones divididas, aquel que tiene dos bandos, dos creencias. ¿Sabe una cosa? El fluctuante es aquel que hoy está, mañana no está. El fluctuante hoy tiene una fe grande, hoy le cree a Dios, hoy está creyendo por cosas imposibles. Pero en la tarde, el siguiente día, está caminando, ya ha caído, ya no tiene fe, desapareció la fe. Es así, es inestable. Es como si fuera un planeador. Y en los tiempos del profeta Elías, el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Y este pueblo dejó de adorar a Dios, de buscar a Dios. Y había una sequía grande. Una sequía que azotaba a toda la nación por 3 años. No había lluvia. Todo estaba seco, todo se estaba muriendo. Y Elías llamó al pueblo, convocó al pueblo. Y les dijo que si creyeran en Dios, que buscaran a Dios de todo su corazón. Y si creían en Baal, pues que siguieran a Baal. Pero que no fueran fluctuantes en decir que eran pueblo de Dios y creían en Dios. Y después a buscar a los Baales. Mucha gente practica esto. Va a las iglesias, hermano, y está practicando la hechicería, la brujería, la santería. Lee horóscopos todavía. Porque son niños, son fluctuantes. Aun cuando reciben la palabra, aun cuando van a una iglesia, ¿verdad? Están dependiendo de cosas que no deberían estar haciendo. Entonces, fluctuante. Número 2, dice en este pasaje de Efesios 4:14, la palabra estratagema. Y esta palabra viene de estrategia. Significa una acción hábil y astuta que toma por sorpresa al enemigo mediante el engaño. Mire qué tremendo es esto. Si usted ha leído sobre los griegos y ha leído sobre los troyanos, recuerda que por mucho tiempo estuvieron en guerra, ¿verdad? Y los griegos no podían vencer a los troyanos. Y entonces les regalaron un caballo de madera, como una ofrenda. Y ellos por mucho tiempo lo pensaron, porque era un caballo enorme, era un caballo gigante de madera. Y por fin lo recibieron y lo metieron en el centro de la ciudad como un regalo, como que si hubiese sido el regalo de la Estatua de la Libertad. Y lo metieron ahí. Lo que ellos no se dieron cuenta es que dentro de ese caballo iba lleno de soldados enemigos. Y en una fecha y en un tiempo de celebración, o en un tiempo cuando ya estaban todos dormidos, descansando, salió ese grupo de soldados y comenzaron a provocar daños grandes. Entonces a eso se refiere la palabra estratagema. Pero también está la palabra astucia. Y la palabra astucia es una persona hábil para engañar, hábil para engañar. Jesús contó una parábola en Lucas 16. Jesús habla de un hombre que tenía un administrador y le dijo que le rindiera cuentas de su mayordomía. Y este hombre comenzó a hacer astucia. Llamó a los que le debían y le dijo: ¿cuánto debes? Debo 100, anota 50. ¿Cuánto debes? 80, anota 70. ¿Cuánto debes? 50, anota 30. Y él dijo: con esto yo comienzo a ganar amigos. Si mi amo me corre, si mi amo me despide, cuando yo salga de este lugar voy a tener amigos afuera. Jesús dice que lo alabó. Miren cómo es la astucia de este hombre. ¿Saben una cosa? Mucha gente para hacer dinero fácil usa la astucia. Usa la astucia, mis amados hermanos, ¿verdad? Son sagaces. Los hijos de este mundo, dice Cristo, son sagaces. Si usted recuerda el programa del Chespirito, del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado decía, ¿verdad? No contaban con mi astucia. Hay gente que para poder tener algo están usando siempre la astucia. Pero nos damos cuenta que cuando no hay madurez espiritual, cuando no hay crecimiento espiritual, estamos en Cristo, pero seguimos actuando como actúan los hijos del mundo. Así que Pablo advierte a la iglesia de Éfeso
que eran niños fluctuantes. Amados hermanos, contra la inmadurez para que ya no fueran niños. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer día a día. Y Pablo también comienza a ver en la iglesia que había establecido en Corinto, porque Pablo estableció muchas iglesias. Fue uno de los misioneros más grandes del Nuevo Testamento. El hombre que recorrió la mayor parte de Europa en su tiempo, predicando el evangelio y estableciendo iglesias. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y esas cosas, cuando ya estamos en Cristo, deben desaparecer de nuestro corazón. Y Pablo comienza a hablar de su propia experiencia, porque Pablo tuvo que crecer, tuvo que madurar. Pablo pasó por estas etapas de niñez, de infancia, de juventud, de madurez. Y Pablo comienza a hablar de las experiencias espirituales que él tuvo con Dios y de los procesos de la vida. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice las siguientes palabras: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, hecho, dejé lo que era de niño. Si usted ha estado en Cristo por varios años ya, 5, 10, 15, 20 años, tenemos que dejar lo que era de niño, de ser fluctuantes, de ser curiosos, y comenzar firmes de carácter. Amén, a comenzar a ser convencidos que la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, que Dios tiene poder para cambiar nuestras circunstancias, que tenemos que caminar independientemente de lo que nos está pasando. Debemos darle gloria al nombre del Señor, que no debemos de ser arrastrados, hermanos, por conveniencia. ¿Cuánta gente ha estado por tiempo en una iglesia y solo porque se puso una iglesia más cerca dejaron la que estaban yendo, solo porque la que está más cerca, por conveniencia? Son niños curiosos, porque quieren ver lo que está pasando, quieren ver qué es lo que hay en ese lugar. Pero Cristo quiere que usted y yo seamos maduros, desarrollados espiritualmente en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que trabajemos en el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Así que de igual manera, nosotros debemos crecer. Este programa se presta para eso, edificando creyentes. Está diseñado para aquellos que quieren crecer, para aquellos que quieren madurar. Pero para eso necesita estudiar la palabra. Usted necesita congregarse, necesita buscar un lugar, una casa espiritual, tener paternidad, tener un pastor, una pastora, un líder que esté con usted, enseñándole fielmente. No de vez en cuando, no cuando puede, no cuando siente, no cuando, ay, hoy tengo ganas, hoy no, sino una persona decidida a querer madurar y querer crecer. ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no crecen muchos hermanos en la obra del Señor? Porque no se involucran en la obra. ¿Sabe una cosa? El involucrarse a servir en la obra del Señor nos trae compromiso. Amén. Nos trae compromiso. Amén. Y nos da responsabilidad. A veces lo que no queremos es compromiso, porque así llego cuando quiero, voy cuando quiero, hago lo que quiero, ¿verdad? No todos me conocen. Y cuando nos empezamos a involucrar, nos volvemos personas públicas. Pero Cristo mismo dijo que Él no venía para ser servido. Cristo vino para servir y nos dejó su ejemplo a nosotros. Aleluya. Entonces, si usted es una persona que solo va a la iglesia y se sienta y se viene y llega otra vez y nunca se involucra para servir, es una persona que va a estar estancada en su crecimiento. Tal vez va a permanecer en la etapa de la infancia, con el dedo en la boca, mamándose el dedo, que le hagan biberón. Pero si usted es una persona que a pesar de ser nuevo en las cosas del Señor, usted dice, yo quiero involucrarme, yo quiero servir, usted va a tener un crecimiento rápido. O sea, la leche que usted va a tomar, la va a dejar y va a comenzar a tomar carne de la palabra.
y se va a juntar con gente que ama a Dios, que honra a Dios, que tiene temor de Dios, gente que tiene compromiso, gente que tiene pasión, gente que tiene dedicación. Usted ya no se va a juntar con los mediocres, con los conformistas. Usted se va a juntar con gente que le va a enseñar a cambiar y a madurar. Tenemos que dejar que nuestro corazón madure. Tenemos que dejar entonces que nuestro corazón vaya hacia adelante, al propósito que el Señor tiene para nosotros. Así que Pablo tuvo que crecer. Nosotros también tenemos que crecer. Fíjense que encontré la historia de un hombre que tenía un caballo muy bonito. Lo compró, él amaba su caballo, ¿verdad? Y lo llevó a su finca, hacienda, y lo colocó en el lugar donde el caballo iba a estar amarrado, y puso una estaca. El siguiente día que se levantó, miró que el caballo tenía un problema para caminar y estaba cojeando. Dijo, pero el caballo estaba bien ayer, el caballo estaba sano. Tomó la decisión de levantar una de sus patas y se dio cuenta que estaba picado por una araña. Y él dijo, pero no es posible, no es posible, este caballo estaba bien. Y lo cambió de lugar. El siguiente día el caballo ya no podía caminar porque le había picado otra pata a la araña. Y el hombre, teniendo cuidado del caballo, lo fue moviendo. Tercer día, cuarto día. Al cuarto día, la araña le había picado las 4 patas. Le había picado las 4 patas. Y él se puso a revisar dónde estaba la araña. Comenzó a buscar la araña. Y descubrió que la araña estaba escondida en la estaca donde amarraba el caballo. La estaca tenía un hueco, amados hermanos. Ahí estaba escondida la araña que había dañado su caballo. Así que no importaba dónde fuera el caballo, siempre iba a tener problemas, porque el problema estaba allí en la estaca. ¿Qué le quiero decir esta noche? Que eso mismo es lo que sucede con muchos creyentes. Creyentes que andan de iglesia en iglesia. Creyentes que andan buscando el error de los demás, cuando la araña está en su propia estaca, o la araña está en su propio corazón. Estos son aquellos que andan buscando la iglesia perfecta. Y ¿sabe una cosa? La iglesia perfecta no existe. Le digo una cosa, si un día usted la encuentra, no vaya, porque la va a arruinar. No vaya, porque la va a arruinar. Pero Dios nos comienza a perfeccionar, a tratar con nuestro corazón, cuando decidimos someternos, escoger la voluntad de Dios para crecer en un hogar, en una familia, en un ministerio, donde usted pueda ser útil a Dios, donde usted pueda ser instrumento de Dios. Hermano, Dios lo hizo a usted con grandes capacidades y habilidades. Ponga esos dones en las manos del Señor. Y así la iglesia se va a levantar, la iglesia va a crecer y usted va a crecer también. Y así usted va a ser de bendición a otros también, con el don que Dios le ha dado. Disponga su corazón y va a ver cómo Dios comienza a usarlo a usted. Los dones están dormidos, hay que despertarlos, hay que sacudirse. Estamos regresando. Cuando regresemos, todos aquellos hermanos que han estado por años sentados, no sigan esa misma condición. Hable con su pastor, si es de nuestra casa espiritual, hable con nosotros, diga, pastor, yo quiero servir, yo ya no quiero estar ahí llegando, yo quiero involucrarme en algo. Seguro hay trabajo. Si hay lugar donde hay trabajo, es en la casa, es en la obra del Señor. Y no importa si usted tiene experiencia o no, el Señor lo va a ir perfeccionando en la medida en que usted tiene un corazón dócil, un corazón obediente, un corazón sensitivo, un corazón que ama al Señor, mis amados hermanos. Pero también los niños son inconstantes. Los niños son inconstantes. Santiago 1, versos 6, 7 y 8. Los niños son inconstantes. Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar. ¿Se ha parado a la orilla del mar usted? ¿Sí? Ve cómo la ola va, viene, va y viene, va y viene. Santiago dice que no seamos así, mis amados hermanos, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona
de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Oiga, inconstante y doble ánimo. Entonces, el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es un niño espiritual. Es un niño espiritual. Es una persona arrastrada en direcciones opuestas. Sus lealtades están divididas. No hay sinceridad en su corazón. Vacila entre ser honesto. Todavía responde con mentiras cuando le preguntan por qué no vino. ¿Por qué no vino, hermana? ¿Por qué no vino, hermano? Todavía mienten, son mentirosos y son inestables en sus corazones. Entonces, tal persona es inconstante en sus caminos y no va a recibir nada de parte del Señor. La inconstancia en nuestra vida espiritual no permite recibir cosa alguna de parte del Señor. Cuando usted es inconstante, va a orar al Señor o va a pedir oración para que oren por usted, que oren por usted. Y va a decir: Señor, gracias que por tus llagas yo fui curado. Señor, Cristo llevó mis dolencias y mis enfermedades. Pero el siguiente día que se levanta con los mismos síntomas, con el mismo dolor, dirá: Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas, Señor? ¿Por qué permites esta enfermedad de mí? ¿Por qué no la quitas, Señor? Tenemos una confesión diferente. Ayer dijimos: gracias, Señor, porque tú me sanaste. La persona que tiene convicciones firmes en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, está convencido en su corazón que Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros hace 2000 años. Y Dios cumplirá su promesa en nosotros. Dios mostrará su poder y su gloria. Dios mostrará su gracia y su favor. Y sabe una cosa, en ese tiempo de estar esperando, Dios está tratando con nuestro corazón. Sabe, he aprendido estos días que muchas de las personas que reciben sanidad a través de los dones de una oración, rápidamente la pierden, porque no han sostenido su propia fe. Pero aquellos que en el proceso, en el camino, maduran, aprenden, reciben en su espíritu la palabra, son personas que van a retener su sanidad, no van a ser inconstantes. Y cada vez que el diablo venga con los síntomas, con el dolor, cada vez que los médicos den un diagnóstico diferente y los resultados de los exámenes aflojen, digan un diagnóstico diferente, usted no lo va a creer, yo no lo voy a creer. Vamos a creer la palabra del Señor. Vamos a decir: escrito está, ciertamente llevó Él, ciertamente es una verdad, es una realidad, no hay negociación. Pero cuando somos inconstantes, vamos a cambiar de parecer. Había una iglesia que se llamaba Galacia, y el pueblo de los Gálatas, Pablo les escribe a los Gálatas, porque los Gálatas eran también creyentes inconstantes. Vea que le vengo mostrando. Los corintios tenían un problema, los efesios tenían un problema, los Gálatas tenían un problema, los de Tesalónica tenían problemas, ¿verdad? Las iglesias de Juan, que escribe el Apocalipsis, cada una de ellas tenía problemas. Las iglesias no son perfectas. Está llena de gente imperfecta como usted y como yo, que estamos buscando la misericordia del Señor para ser cambiados, para ser transformados, perdonados con la sangre de Cristo. Por eso vamos a la iglesia buscando al Señor. Y por eso Dios te da esta palabra, te da esta enseñanza para irte mostrando que tu corazón puede cambiar y ser diferente. Entonces los Gálatas eran gente inconstante. Hechos capítulo 14, versículos 11, 12 y 13. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Qué está sucediendo? Por la mano de Pablo han sucedido milagros. Han hecho milagros Pablo ahí. Y a través de esos milagros comienzan a llamar los dioses a ellos. Pero mire cómo actúa el cristiano inconstante, el creyente inconstante, el que actúa como niño.
En el versículo 19 dice las siguientes palabras: cuando ya no le gustó, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Oiga, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba como muerto. ¿No le parece un gran contraste? Un día eran dioses y los alababan, los exaltaban y estaban con ellos, pero al siguiente día los apedrearon y lo dieron por muerto. Como pastores yo sé que muchos siervos también, hermanos, compañeros de la obra del Señor, tenemos gente que llega a nuestra iglesia que nos dicen: qué lindo predica mi pastor, qué lindo predica pastor. Ay, ese mensaje me llegó al corazón, qué bendición. Acá nos vamos a quedar con nuestra familia. Ah, gloria a Dios, y uno se alegra. Una familia más. Y a veces no se da cuenta que ahí viene una araña. Uno alegre, cada familia, cada persona que llega es una alegría para el pastor y para la congregación, amados hermanos. Y llegaron los hermanos el siguiente domingo, pero el siguiente domingo el pastor está predicando contra el adulterio, contra la fornicación, para honrar a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. ¿Sabe qué quieren hacer? Ahora quieren apedrear al pastor. Porque traen una estaca. Andan con una estaca en su corazón que no ha sido cambiada, no ha sido cortada de una vez por todas y para siempre. Se van de la iglesia, se van enojados, no regresan y se llevan esa estaca a otro lugar. Santo. Recuerdo un hombre que llegó a la iglesia con su familia. Recuerdo que era la temporada de noviembre. Y me dijo: pastor, me siento bien. Era una familia como de 6 miembros. Nos sentimos bien, predico una buena palabra, me gusta la forma en que usted predica, es directo. Me llega, me dijo, gloria a Dios. El mes de noviembre. Para el mes de diciembre, él llegó y me dijo: pastor, ¿usted cree en la Navidad? Sí, creo en la Navidad, le dije. Porque la Navidad para nosotros es el nacimiento de Cristo. Y todo lo que podamos hacer es en reconocimiento al regalo más grande que Dios nos dio, un Salvador para toda la humanidad. Amén. Y él me dijo: yo no creo. Entonces ahí tenemos un problema, me dijo. Como usted cree en la Navidad, me dijo, y yo no creo, no podemos congregarnos en este lugar. Andaba una estaca ahí. A saber dónde llegó esa estaca. Y mucha de esta gente termina perdiéndose. Mucha de esta gente visita tantos lugares y terminan confundidos, que ya no creen en el Señor. Su corazón fue atrapado por el enemigo, por el diablo. Han sido engañados, han sido heridos por la necedad de su corazón. Recuerde que solo estamos aprendiendo un poquito de cada causa. Número 3, voy a correr ahora me toca correr. Los niños no son prudentes cuando hablan. Dicen lo que se les sale, ¿verdad? Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sabe que los niños repiten lo que oyen y ven en la casa de sus padres? ¿Cuántos de ellos lo primero que aprenden son malas palabras? Y todavía se ríen los padres. Se ríen todavía de las barbaridades que ese niño, que ese bebé está aprendiendo. Y eso mismo pasa con los niños espirituales. No dejan de hablar de cosas que no son ciertas. Cuando niños usted está platicando con otras personas, ellos llegan y preguntan algo sin importar que no debe hacer. ¿Sabe? No son prudentes. En los viejos tiempos jamás se interrumpía la conversación de los padres. Nunca un hijo, yo no recuerdo interrumpir con la mirada. A uno lo hacían retroceder y uno ya sabía que no debía interrumpir las conversaciones de los padres. En 1 Samuel 16:18 habla de David y dice esta palabra: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Pero mire esto:
es prudente en sus palabras. Es prudente en sus palabras. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Tengamos cuidado a la hora de hablar. Tengamos cuidado con quién vamos a hablar. Guardemos nuestras palabras. Guardemos nuestra boca. Guardemos nuestro corazón. Número 4. Los niños son egoístas. Los niños son egoístas. Los niños no les gusta compartir. No les gusta compartir de lo que tienen. Jesús dice en Mateo 5:42: al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Hermanos, muchas personas tienen una manera de ver las cosas parecida a las del cangrejo. ¿Sabe qué hace el cangrejo? El cangrejo sale para arrastrar al que quiere crecer, al que quiere seguir adelante. Todo aquel que tiene una buena idea, todo aquel que tiene una buena opinión, todo aquel que está creciendo. Si alguien recibe un privilegio en la iglesia, dice, yo lo puedo hacer mejor, yo lo hubiera hecho mejor. Y viene el cangrejo y ala al que quiere crecer. Porque somos egoístas. Cuando un compañero saca buenas notas, porque estudió, porque es inteligente, porque es dedicado, porque las notas no se sacan solamente porque las quiere sacar. Amén, así es. Hay un sacrificio, hay un precio que pagar. Así es, así es. Pero el egoísta quiere hacerlo caer. ¿Sabe? El egoísta, incluso la misma familia se vuelve egoísta cuando a ti te está yendo bien. Santo. Y quieren que a ti te vaya mal. Se enojan con la prosperidad, con la bendición que Dios te ha dado a ti. A veces en la misma familia suceden estas cosas. Son cangrejos que quieren hacerlo a uno que vive en la misma pobreza, en la misma miseria que ellos están, escondidos allá, arrastrándose allá. Pero no va a ser así, porque gracias a Dios y al Espíritu Santo y a la palabra que nos ha hecho libre, nos ha mostrado su libertad, nos ha mostrado su amor, y podemos levantarnos a pesar de las condiciones. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo yo puedo crecer? Comienzo a dar, comienzo a bendecir. Ya no solamente tengo para mí. Ya cuando voy a la casa del Señor, amados hermanos, no voy con las manos vacías ni con la bolsa vacía. Estoy buscando la mejor ofrenda para darle al Señor y a la casa del Señor, para honrarle con lo mejor que yo tengo. Ya no soy egoísta solamente con la bendición. Hermano, si usted está creciendo, siendo edificado en la casa espiritual donde usted se reúne, comparte a los demás la palabra, no sea egoísta. Si usted está siendo sanado, liberado, transformado, tiene paz en su corazón, comparte a los que no tienen esa paz. No seamos egoístas. Si usted no lo hace, entonces es un niño egoísta, espiritualmente hablando, amados hermanos. Un niño puede tener un juguete abandonado, no lo está usando, pero se acerca a otro a tomar ese juguete, el niño se lo quita. ¿Sabe por qué? Porque son egoístas, amados hermanos. Y finalmente, ¿verdad? Los niños se ensucian fácilmente. Los niños se ensucian fácilmente. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Sardis es una iglesia, que no han manchado sus vestiduras, se han mantenido santos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Cuánto tiempo dura un niño limpio? Realmente muy poco, ¿verdad? Usted le da comida. Recuerdo a uno de mis hijos que le encantaban los espaguetis. Mi esposa lo sentaba en la mesa y él comía y agarraba aquellos espaguetis, se echaba en la cabeza, en la camisa, las piernitas, se llenaba de comida. Era gracioso. No importaba la ropa, qué linda fuera, qué buena fuera, qué marca era, qué limpia estuviera, él la ensuciaba. Así son los bebés, duran muy poco limpio, ¿verdad? Y si van afuera a la calle, se tiran al suelo, se ensucian. Así también pasa con los niños espirituales, solo que es al revés. Los niños espirituales vienen sucios a la iglesia y la palabra comienza a limpiarlos, comienza a lavarlos, comienza a purificarlos, comienza a santificarlos, comienza a ponerlos como personas de digna honor delante del Señor y delante de las demás personas. La Biblia dice que había el sumo sacerdote Josué.
Josué tenía vestiduras viles, ¿verdad? Y el ángel vino para cambiar sus ropas por ropas nuevas. Pero también vemos al hijo pródigo, amados hermanos, que vino con ropas viles, con ropas sucias. No solamente tenía sucia su ropa, sino que tenía sucio su corazón debido a la rebeldía y a la desobediencia para con su padre. Pero gracias a la misericordia de Dios, que esas ropas sucias fueron cambiadas por ropas limpias. El Señor está cambiando ropas limpias esta noche, este día, esta hora. El Señor está cambiando tu vestidura esta noche, porque las vestiduras hablan de la condición espiritual de la persona. Habla cómo está su corazón, son un reflejo de cómo está su corazón. Amados hermanos, cuando éramos niños íbamos a la escuela bien peinados, limpios los zapatos, todos los botones completos, ¿verdad? Y yo no sé si usted recuerda, los que son mayores, ¿verdad? Que había un juego de jugar botones, apostados los botones de las camisas, de los pantalones, y uno andaba arrancando botones, no importaba de quién era. A los delantales de la mamá, a las camisas de quien fuera, le cortábamos los botones, ¿verdad? Y entonces mire qué lindo, allá mamá venía a costurar de nuevo y a pegar aquellos botones. Así que, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que muchas veces los niños no son considerados con su mamá. Los niños son considerados cuando papá se esforzó por comprarle un par de zapatos nuevos que solamente eran para ir a la escuela. A él no le importó, los usó para jugar fútbol. Se ensució con aquella ropa, no la cuidó. Así sucede con los niños espirituales. No importa cuánto tiempo el pastor preparó su corazón, el líder de célula de crecimiento, quien te está dando crecimiento espiritual, ha preparado su corazón para que tú puedas madurar. No recibes con gratitud la enseñanza de la palabra del Señor. No la valoran el esfuerzo, amados hermanos. Así que esta noche, concluyendo y saliendo del tema de hoy, ¿verdad? Los niños siempre quieren hacer lo que les da la gana. Los niños siempre quieren hacer lo que les da la gana. A los niños no les gusta por hacer tareas difíciles. Los manda a hacer un mandado, no quieren. Los manda a arreglar los juguetes, no quieren. Los manda a arreglar su cuarto, no quieren. Los manda a acostarse, no quieren, ¿verdad? Entonces no les gusta, ¿verdad? Y les gusta hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Y los niños siempre están dispuestos para pelear. Simplemente como una reflexión. Pero también, dejando lo bueno, los niños tienen un corazón dócil para aprender. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, y no se lo impidáis, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Esta noche hemos compartido sobre el crecimiento espiritual, la etapa de la niñez. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, son cápsulas, no hay tiempo, ¿verdad?, para aprender principios más grandes, ¿verdad? Pero usted va a dedicar tiempo, usted va a ser un discípulo del Señor y usted le va a preguntar al Señor con esas notas. El Espíritu Santo le va a ayudar a encontrar respuestas que el Espíritu Santo y el Señor tiene para usted. Quizás algunas de las cosas que hablamos aquí no se reflejan con usted, pero le van a servir para compartir a otros que usted va a enseñar también, en el nombre de Jesús. Así que la semana que viene, vamos a hablar de la etapa de la juventud, la tercera etapa de la juventud. Nos faltan dos, nos falta la etapa de la juventud y la etapa de la madurez. Yo quiero animarle que no se pierda estas enseñanzas. Guárdelas, atesórelas en su corazón. Reciba de parte del Señor la bendición que Dios tiene para su vida, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, quiero que me acompañe. Vamos a salir, vamos a este día a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque usted habla a nuestro corazón. Pedimos, Dios, que usted nos ayude a cambiar. Ayude a mis hermanos a cambiar. Me ayudes a mí a cambiar. Yo quiero crecer, yo quiero madurar también, Señor. Padre amado, levanta a aquellos que han estado caminando en estas etapas de crecimiento.
para que vayan a un nivel de madurez. Yo los bendigo, Padre, cada uno de ellos, hombres y mujeres fieles, que te han conocido, que te aman, que te quieren servir. Declaro, Señor, que a partir de este momento tienen una disposición de un espíritu de servicio, viene sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde, el día domingo ser parte de nuestra transmisión a las 9 de la mañana, Iglesia en Casa. Que Dios te bendiga.